Mientras que bajaba, he visto 3 hermanas en el 5.º piso y estaban volviendo a bajar. Y le pregunté por qué y me dijo que en el 3.er piso no había espacio, tampoco en el 5.º piso. Y dice que se va al 6.º piso, al piso de la educación, ¿no? ¿Y qué van a hacer si no hay espacio en el 6.º piso? ¿Van a regresar a sus casas? El 1.er piso se está reuniendo para las almas nuevas en el seminario bíblico. Entonces los hermanos que guían quiero que verifiquen bien si no hay espacio que sobre para que ninguno regrese a sus casas. Porque hay hermanos que vinieron de lejos y qué pasa si es que tienen que regresar. Hay que guiarles bien para que escuchen bien la palabra. Y sí hay espacio que sobra. Entonces no es algo para preocuparse tanto. Vamos a orar juntos. Dios que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros pecadores alejados de ti, pero tuviste misericordia con nosotros y has derramado tu sangre preciosa para lavar nuestros pecados eternamente, y sin ningún mérito nos has salvado, nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar en tu reino eterno. Nos has dado esa esperanza. Te agradecemos por esa gracia. Ahora, la vida que falta, que tú has permitido en este cuerpo, ayuda para que podamos ser servidos en la iglesia y para predicar el Evangelio. Siempre esté con nosotros y ayuda nuestra debilidad, Señor. En este tiempo estamos reunidos, los redimidos, ante ti, Señor, para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Te agradecemos por permitir esta comunión. Por la enfermedad coronavirus hay hermanos que no han podido participar si no están en sus casas y en cada lugar. A todos ellos, Señor, que tú estés junto con ellos. Nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos das más gracia, más palabra y nos proteges. A todos nosotros también, abúndeles con la gracia de tu sabiduría y aférrenos con tu mano poderosa para que podamos vivir dignamente como tus hijos en esta época, Señor. Guíanos. Los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente, y los que están en tentación en su corazón o los que están en la debilidad, a cada uno de ellos abúndeles la gracia para que ninguno vaya a la perdición. Los hermanos que están pasando la dificultad, sirviéndote, Señor, en lugares lejos, en el extranjero también, a todos ellos quienes están guardando su fe, abúndeles con tu gracia. Esté junto con ellos y guíelos. En este tiempo dejamos en las manos del Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza del coro. 약하고 피곤한 이 몸을 폭풍
인생이 힘들고 고난이 겹칠 때 주님여 날 도와주소서. 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도하소서. 해치사 빛으로 손잡고 날 인도하소서. 외치는 이 소리 귀 기울이시사 손잡고 날 인도하소서. 손잡고 날 인도하소서. Gracias. Busquemos juntos la Biblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 13. Un versículo leamos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. También busquemos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 17 a 18. Efesios capítulo 5, versículo 17 a 18. Les leo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hasta aquí. ¿Qué es la vida cristiana de los renacidos? Acerca de eso nos está especificando en la Biblia. Sucesivamente estamos aprendiendo con el tema de ser llenos del Espíritu. Les he hablado de varias cosas. Antes de recibir la salvación no lo sabíamos. Sin embargo, habíamos alejado de Dios y seguíamos a nuestros deseos carnales y andábamos en el pecado. En Efesios 2, versículo 1 a 2 dice: Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguieron al príncipe de la potestad del aire. Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así dice. Todos los que no son renacidos han nacido como pecadores y están bajo la potestad del diablo invisible.
y bajo el poder de Satanás viven pecando conforme a sus deseos carnales. El diablo instiga la naturaleza humana fracasada, aprovecha las cosas del mundo para tentar el corazón de los hombres para que viva en el pecado. Así obra el diablo. Sin embargo, Dios nos ha salvado para librarnos de la potestad del diablo y de los pecados, y nos ha hecho ser hijos de Él para que vivamos bajo el poder de Dios. Así nos guió. Después de recibir la salvación, la vida cristiana, siendo los hijos renacidos, recibe la guía del Espíritu Santo y dentro de su poder, vivir en eso es la vida cristiana. Con el esfuerzo y la voluntad humana no puede dejar de pecar, igual que no puede salir de la potestad del diablo. Los hombres con su propia voluntad es imposible vivir conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros hayamos recibido la salvación fue con la sangre derramada del Señor, y el Espíritu Santo nos hizo comprender eso, nos hizo creer en eso, y así hemos recibido la salvación. Igual que eso, después de ser salvo, nos renueva siempre y nos ayuda a andar en el camino verdadero y nos ayuda para que vivamos correctamente. Por eso los cristianos salvos sucesivamente reciben la gracia abundante y tienen que estar en el poder de Dios. Siempre hay que intentar de vivir así. Y como hemos leído ahora en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Los que son borrachos, la razón que toman es para emborracharse, ¿no? Porque cuando se emborrachan, se siente muy bien, ¿no? Los que se drogan también dicen que entra en una felicidad. Y cuando se emborrachan, dice que siente algo que no puede sentir en su vida normal. Algo bueno dice que sienten. Y también empiezan a actuar fervorosamente lo que no han podido hacer antes. Pero al final el resultado es pecar. Los que pecan después de emborracharse, encima matan o es matado. Realmente hay cosas tan crueles. Y no solamente se emborrachan con vino, con licor, sino por dinero también, ¿no? Hay muchas personas que viven y mueren por el dinero. Hay tantos. Judas Iscariote también realmente deseaba tanto el dinero y amaba el dinero, dice. Por eso durante 3 años y medio ha seguido a Jesús, ha visto obviamente el milagro y escuchó su palabra, pero al final vendió a Jesús con 30 platas. Realmente se enloqueció él. Y también por sus pecados, él sufría y él murió degollado y fue enviado al infierno. Y él no es el único. Algunos se emborrachan con el placer o por el sexo opuesto, por el poder, por los deseos vanos del mundo. Y están agarrados de esas cosas toda la vida y se enloquece. Por eso dice, lleno de insensatez en su corazón durante su vida. Cuando veo a los mundanos, realmente hay muy pocos los que viven pensando normal, sino todos son locos. Aman el dinero, al placer, son crueles, feroces, traicionan. Aman más al placer que Dios, igual que el dinero.
Por eso nosotros de ahí fuimos rescatados con la gracia y el amor de Él. Embriagarse es disolución. ¿Qué es disolución? Es que estando en esos pecados fracasados, dejarlo totalmente, ¿no? Que sea como sea. Al final es obvio. Nosotros no vivimos como queramos. Dice, ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos hace comprender su gracia y Él nos ayuda a nuestra debilidad. También nos hace distinguir cuál es la voluntad del Señor. Para que vivamos conforme a su voluntad nos guía. Por eso dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los que viven conforme a los deseos carnales realmente son muy necios. Incluso los que son salvos, si es que no viven conforme al poder del Espíritu Santo, van a vivir conforme a la carne. Realmente ellos son muy necios. Sin pensar de la manera si es que viven bien y comen bien, pareciera que son sabios, pero ante los ojos de Dios son los más necios y pobres. Ahora dice, sed llenos del Espíritu. Hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Ellos son los hijos de Dios. Y para eso hay que ser llenos del Espíritu. El Espíritu está en nosotros, pero que sea lleno quiere decir que sea abundante. Por ejemplo, tenemos celular y todos los días lo cargamos, ¿no? Lo vemos y si es que queda poca de batería, entonces lo cargamos siempre. Para que pueda tener una función normal de celular. Igual que el vehículo, hay que meter la gasolina, ¿no? Siempre. Y si es un vehículo de electricidad, lo carga con la electricidad. Igual, nuestro cuerpo siempre tiene que comer, ¿no? Mínimo 3 veces al día come, porque si no, no hay fuerza para trabajar. Que sean llenos del Espíritu Santo no es en una vez, sino sucesivamente para que sean cargados constantemente. Entonces, ¿cómo? Cada día y todos los días es solamente pecado de todo lo que se ve en nuestros ojos en este mundo y está lleno de diablo, pero hay que vencer el mundo y el poder del diablo, pero eso no se puede hacer con mi poder, sino con la gracia y la verdad está lleno en el Señor. La palabra y su poder tiene que estar lleno en nosotros sucesivamente. Por eso, que sea lleno del Espíritu Santo es un punto muy necesario y es un mandato obligatorio en nuestra vida cristiana. Al solamente ayunar un almuerzo, realmente se sienten muy débiles y tienen mucha hambre, ¿no? Y si es que le falta nutrición en su vida cristiana, no van a poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero sí viene a la iglesia, alaba, ora, pareciera ser cristiano, pero en su interior no hay poder, ¿no? Y hablando del vehículo es como que no, ya no hay energía y salió la luz que hay que cargar la gasolina. Igual que el celular, con un celular apagado, si es que empieza a llamar, ¿podrá llamar bien? No. Ni siquiera puede llevar bien una vida de la oración ni la vida cristiana, si no es lleno del Espíritu Santo. Por eso les estoy hablando sucesivamente hasta que le duela a sus oídos de ser llenos del Espíritu. Por eso en Filipenses 2:13
Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Apóstol Pablo ha dado esta palabra a los santos de Filipo. También nos dio a nosotros. Y en Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Es que siempre está con su poder en nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está trabajando en la iglesia y en cada cristiano Él está trabajando. Orar fervorosamente, y si es que uno quiere vivir conforme a la palabra de Dios, nos ayuda. Porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo ayuda para comprender cuál es la voluntad del Señor. En Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no os conforméis a este siglo, para que no sigamos a la corriente del mundo, sino tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta a través de la palabra. Y el Espíritu Santo es que nos ayuda a comprender eso. Nos ayuda a comprender su palabra y también nos da el deseo anheloso para querer hacer esas cosas. También nos da el poder de actuar, de ponerlo en práctica. Obviamente si es que realmente quiere ser guiados del Espíritu Santo, ¿no? Por eso la palabra que les quiero decir hoy día es que la vida cristiana de los cristianos, una palabra podemos decir que es la vida agradable a Dios. La vida que agrada a Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros solamente teníamos el gozo para gozar nuestro cuerpo, nuestra carne, gozar nuestra boca comiendo cosas ricas, gozar nuestros ojos viendo cosas, también gozar nuestros oídos, gozar nuestro cuerpo. Solamente de esas cosas. Haciendo que podremos gozar nuestro cuerpo, cómo podré amar más al placer que Dios. Pero después de recibir la salvación, el Señor que nos ha salvado, nuestro Dios Padre, ¿cómo podré gozar a Él? Pensar de eso es algo obvio. A los padres que me han engendrado y me dio a luz, dice, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Dice en Proverbios capítulo 23. Alegrarse a tu padre y a tu madre que nos dio a luz es un camino recto. Dios nos ha creado y la gracia del Señor, y pensando en su amor que nos ha salvado, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Para pagar su gracia realmente es muy grande, pero mínimo yo tengo que alegrar al Señor. Me ha engendrado y me dio a luz, y ni siquiera conoce la gracia de sus padres, se olvida y le hace sentir mal y no dar gozo. ¿Esto sería correcto? Si es que nos olvidamos de la gracia de Dios que nos ha salvado y ni siquiera vivimos conforme a su voluntad, no conocemos cuáles son sus pensamientos, y vivir así sería bueno? No. Por eso en Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que buscar eso. Que nosotros estemos despiertos o dormidos, tenemos que pensar siempre cómo yo podré alegrar al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender la voluntad agradable del Señor y también el deseo de Dios. El deseo de toda mi vida esta es, haciendo su obra, iré ante el Señor en el día de despedida con este mundo. El Señor que me ha salvado, agradando,
conforme a su voluntad, en poco tiempo me encontraré con Él, esperando para ese día, anhelando. Vivir así es nuestra vida cristiana. ¿Cómo yo podré alegrar al Señor? ¿Realmente tienen ese deseo? El Espíritu Santo quiere. También cree que el Espíritu Santo está en uno y también cree que Dios está con nosotros. Pero si no tiene el corazón de agradar al Señor, entonces realmente está ignorando totalmente que Dios está con nosotros. ¿Sí o no? Dios nos ha salvado y obviamente se alegra. Cuando nace un hijo, los padres realmente se gozan, ¿no? Si crece y crece, se alegra más. ¿Y después qué pasa? Crece y crece, y para alegrar a sus padres hay que comportarnos según su voluntad, ¿no? Obedecer bien. Los hijos obedientes pueden ser la alegría y gloria para sus padres. Para que nosotros alegremos a Dios, ¿cómo tendremos que comportar? ¿Vivir como quiera sería un gozo para Dios? En San Mateo capítulo 3, versículo 16 a 17, sale que Jesús ha sido bautizado en el río Jordán y cuando subió del agua, saben esta historia, ¿no? Dios, Jesús, quien es igual que Dios, Él quien es el creador, vino con el cuerpo humano a este mundo como un pecador. Fue bautizado a Juan el Bautista. El quien no tiene pecado, ¿por qué fue bautizado? Un pecador recibe bautismo. Y realmente él fue como pecador, pero realmente no tuvo ningún pecado, ¿no? Que haya bajado del agua se refiere a lo que fue sepultado del Señor y subió del agua, y eso se refiere a la resurrección de él. Nos mostró primero, ¿no? Los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y hubo una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A qué se refiere eso? A través de la muerte de Él nos ha redimido nuestros pecados y a través de su resurrección nos dio la fe para poder creer en Él, nos dio la vida nueva, y que haya abierto los cielos quiere decir que antes de que Él fue resucitado y muerto estaba cerrado el cielo, porque fue cerrado como un muro de pecado entre yo y Dios. Porque ha muerto Jesús por nuestros pecados, se ha eliminado ese muro y se cumplió la paz con Él. Por eso fueron abiertos los cielos. Ahora está abierto el camino de nosotros ir hacia el Señor. Y para que Dios también venga a nosotros. Y esa voz de los cielos fue la voz del Espíritu Santo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo viene y nos hace comprender su gracia y también nos da el testimonio que somos sus hijos. Romanos 8:16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace comprender su gracia y también testifica que somos sus hijos. El Espíritu Santo en el mismo tiempo también nos ayuda para que comportemos conforme a la voluntad agradable a Dios. Nos da testimonio que somos sus hijos. También nos hace comprender la voluntad agradable de Dios. También nos ayuda para que comportemos conforme a eso. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En verdad, Dios Padre no es necesario que hable tanto de la redención de los pecados, porque cuando Jesús subió del agua fue abierto los cielos y llegó el Espíritu Santo, y que diga que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia
quiere decir que nos ha manifestado con anticipación que nosotros hemos recibido la salvación. Y Jesús dijo, hemos recibido la salvación en Jesucristo y este es mi Hijo amado. No fuimos salvos porque hemos hecho algo, o no nos amó porque hemos hecho algo, sino incondicionalmente Dios nos ha amado. Cuando nace un niño, incondicionalmente ama, ¿no? Porque es su hijo propio. Cuando recibimos la salvación, Dios se goza, alegra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Eso quiere decir que realmente Dios se gozó, que vio que era bueno. Cuando hemos recibido la salvación, Dios se gozó. Él cumplió la salvación en la cruz, derramando su sangre, y por eso se alegra Dios, porque se cumplió la salvación en nosotros. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo gozo. En la vida real, Jesús no solamente fue su Hijo amado, sino también fue Hijo que dio complacencia. En San Juan 8:29, en la palabra de Jesús dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no solamente nos ha salvado, sino toda la vida de Jesús es un ejemplo para todos los cristianos salvos. En el mismo tiempo de ser el Hijo amado de Dios, también Él es quien hace siempre lo que le agrada. Dios está junto con Él. Ahora nosotros fuimos hijos amados de Dios y en el mismo tiempo tenemos que ser hijos que le agrada al Señor. Cuando recibimos la salvación, Dios se goza. Igual que el niño nace y hay que crecer para que se goce más, ¿no? También empieza a comportarse bien, ser obediente. Y cuando crece un poco más, ayuda al trabajo de su padre. Realmente se gozará tanto ese padre, ¿no? Al ver que nuestra vida cristiana, nuestra fe crece más y más, Dios se gozará. Y cada vez que nosotros obedecemos en su palabra, realmente Dios se alegra. Pero al contrario, cuando no vive conforme a la palabra, sino vive como quiera, obviamente Dios ama, pero no se alegra, ¿no? Al hijo travieso también Dios ama, al hijo travieso también ama a los padres, pero obviamente no pueden gozarse. Para que nosotros seamos quienes agrademos al Señor, tenemos que ser llenos del Espíritu. Hay que anhelarnos de ser llenos del Espíritu Santo. Se necesita nuestro esfuerzo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. En nosotros está el Señor y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu de Dios. En Romanos 8 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo es Espíritu de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo está en mí, esa Trinidad. ¿Es mentira? No. Es milagro que fuimos salvos, también es milagro que fuimos sus hijos. Y también es milagro que el Espíritu Santo mora en mí. La palabra de Dios es verdad. Como es algo tan verdadero, no pueden creer, ¿no?
nosotros conforme a la Biblia creemos. Y esa vida cristiana es el resultado de la fe. El Espíritu Santo está en mí. Está el Espíritu, aleluya, está conmigo. Si es que uno cree en eso, se abunda de gozo y alegría y de agradecimiento. También hay que alegrar a ese Dios. Nos hace comprender su gozo y nos da el deseo de alegrar al Señor. Tiene que ser un deseo de alegrar al Señor. ¿Qué deseo tendrá un cristiano salvo? ¿Tiene el deseo de enriquecerse? ¿O tiene el deseo político para que esté en un lugar alto en este mundo? O si no es un deseo propio de querer cumplir sus sueños, en un poco tiempo se echará todo a la basura y se desaparecerá. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente los que agradan al Señor permanecerán eternamente. Ahora, nosotros tenemos que ser quienes agrademos a Dios como Jesús fue así. En Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús vino a este mundo y todas las cosas que Él hizo no se agradó a sí mismo, ninguna cosa. Entonces, ¿cómo? Él hizo lo posible para agradar a Dios, porque Él hizo todo lo que agradó a Dios, y eso es salvar a los pecadores. Y después el resto de las cosas al final tiene que ser para agradar a su Padre Dios, y para eso ha salvado a las personas, ha salvado a los pecadores para agradar a su Padre Dios y para agradar a nosotros. Él hizo eso, ¿no? Pero Él no se agradó a sí mismo. Pero ¿por qué nosotros, más que agradar al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, dice, pero no tenemos interés a esas cosas, sino siempre está intentando de agradarse a sí mismo? Entonces dice, uno no tiene voluntad propia. Obviamente es necesario agradarse a sí mismo, pero primero es agradar al Señor y vivir en su gracia y en su ayuda, y el resto puede agradar a sí mismo, pero eso también nos da Dios. En 1 Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Apóstol Pablo ha escrito esto, ¿no? Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, si yo agrado al Señor, ¿no es necesario agradar a los padres o a su marido o a su esposa? No. Si es que uno agrada al Señor, puede agradar a sus padres también. Cuando agrada al Señor, también puede agradar a su esposo, también puede agradar a su esposa. Son complementos que Dios da. Ahora nosotros que estemos dormidos o despiertos, tenemos que pensar siempre cómo podré yo agradar al Señor. Y tiene que ser mi único deseo. En 1 Corintios 6:19 dice, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu
fue comprado caro de la sangre de Jesús. No es mío. Mi espíritu, mi cuerpo no es mío porque fue comprado con precio alto. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, con precio caro, ¿no? Fue comprado. Por eso dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es agradar al Señor. Agradar al Señor y puede seguir otras alegrías detrás de eso. Sin agradar al Señor, cuando intenta de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso fuisteis comprados con precio. No os hagáis esclavos de los hombres. No hay que olvidarnos de nuestro dueño. El siervo tiene que pensar de alegrar a su dueño. Apóstol Pablo realmente es que ha intentado todo lo posible para agradar a Dios. Por eso en 2 Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, que vivamos o que muramos en este mundo, tenemos que serle agradables. Apóstol Pablo, que esté dormido o despierto, que viva o que muera, siempre estaba pensando cómo yo podré alegrar al Señor. En Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte, o ausentes o presentes, que sea magnificado Cristo en mi cuerpo. Él estaba esperando en la cárcel de Roma y se estaba acercando la fecha del juicio. Entonces tenía que estar en la sentencia de muerte o que esté libre. Estaba esperando para esa fecha. Por eso que yo sobreviva, o si no, al resultado de la sentencia que quizás sea muerto. ¿Cuál es el anhelo y esperanza de él? Que sea magnificado Cristo en mi cuerpo. Estando en la cárcel, encarcelado, ha predicado. Cuando estaba ante el juez, también ha predicado el Evangelio. Solamente para que sea magnificado el nombre de Dios. Para alegrarse al Señor. ¿Cómo somos nosotros? Apóstol Pablo fue un especial para hacer eso. Nosotros no podremos hacer, pero fuimos salvos iguales y fuimos hijos iguales. ¿Qué diferencia hay? Tenemos obviamente diferente dádiva, pero tenemos la misma fe y la misma esperanza. Es lo mismo. No podemos ser Pablo, tampoco podemos ser como Pedro, pero tenemos que tener el mismo corazón. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hemos recibido el amor del Señor, su vida, y tenemos que tener el sentir de Él, tenemos que tener su corazón, igual que Él. Por eso en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor en mí y yo en Él también debe andar como Él anduvo. Como Jesús se alegró a su Padre, también tenemos que alegrar a Dios. Sin pensar viven. De lo que se ve en sus ojos, a la comodidad, como corra el viento. No podemos vivir así. Tenemos la fe segura y la esperanza segura. También el concepto del valor,
y el propósito claro. Para las cosas seguras, aunque corra el viento o las olas del mar, tenemos que ir hacia adelante. El Señor está con nosotros, ¿de qué temen? Se encontró con las olas, se parece que se iban a naufragar, pero vemos al Señor Jesús quien estaba caminando en el agua y los discípulos confiaron en Él. Igual que eso, el Señor está ayudando a nosotros, está viniendo, caminando. ¿De qué temen? Después de recibir la salvación, dice, conoceréis que vosotros en mí y yo en vosotros. En San Juan 14:20 dice que vosotros en mí y yo en vosotros. Señor en mí y yo en Él para siempre. El Señor está en mí para siempre. ¿De qué jacto yo? ¿De qué temo yo? Como les dije la vez pasada, cuando el Señor, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esto es la fe. Tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Entonces no hay ninguna preocupación, tampoco temor, tampoco nada de jactarse, nada de envidiar. Cuando el Señor está con nosotros, que sean campos vacíos, altas montañas, valles accidentados, cabañas, palacios, donde está el Señor, donde Él esté, el cielo también, siempre está el Señor. Si no existiera el Señor, todo este mundo es infierno. Que aunque tenga riqueza y gloria, pero no estaría Dios, entonces ¿de qué sirve eso? Aunque no esté nada, el Señor está. Jesús, mi Señor, en mi corazón está. Satisfecho estoy solo contigo. No solamente canten, sino hay que creer que esto es verdad. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Nosotros trabajamos, aprendemos, ganamos dinero, comemos, bebemos, casamos y damos el casamiento, hacemos todas las cosas, ¿no? Pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios, esto es alegrar al Señor. Todas las cosas relacionadas con el pecado no es alegrar al Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hacer es mala obra y hacer es buena obra. Y esto está conectado con el Señor. Tienen que ser tan minuciosos los cristianos, tienen que ser claros y seguros, no pueden dejarlo pasar así nomás. Cuando Jesús fue transfigurado en la montaña, Pedro, Jacobo y Juan, estas tres personas, han visto la apariencia del Señor. Su rostro resplandecía como el sol y su vestido blanco fue resplandeciente. Y dos varones aparecieron, Moisés y Elías. Realmente hubo una apariencia tan sorprendente. Y los discípulos se sorprendieron tanto y pensaron que es un sueño. Pedro no sabía qué decir. Dijo, aquí es el cielo, Señor, hay que estar aquí y nos sentimos bien. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd.
En San Mateo 18 dice, ¿no? En 17 dice, había una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso, para alegrar al Señor, tengo que recibir primero el amor de Dios, y para alegrar a Él, yo siendo sus hijos, solamente escuchando su palabra, y si es que yo obedezco en su palabra, puedo ser hijo en quien tiene complacencia. Ahora, nosotros solamente hemos recibido la salvación con su gracia y fuimos sus hijos. Ha venido el Espíritu Santo en mí, y que yo esté muerto, vivo, despierto, levantado, dormido, tengo que esforzarme de dar complacencia al Señor. No hay que olvidar de este corazón. Busquemos juntos Hebreos capítulo 11. Busquemos juntos Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Les voy a leer. Hebreos 11, versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5 les leo. Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, representativamente, es Abel. Y en el mismo tiempo, quien agradó a Dios por la fe y quien recibió este testimonio fue Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En Génesis capítulo 3, desde que los hombres han pecado, los descendientes de Adán empezaron a morir y ha vivido hasta tal siglo, y ha muerto y ha muerto y ha muerto. Pero en Génesis capítulo 5, en capítulo 5, versículo 24, dice, caminó pues Enoc con Dios 300 años y desapareció porque le llevó Dios. No ha muerto y fue con Dios. Realmente esto es sorprendente, ¿no? Nuestras palabras fue llevado al cielo sin ver muerte, y solamente hay Enoc y Elías. Enoc fue llevado antes del diluvio, y antes de que sea castigado este mundo con el fuego, él fue llevado. Ha agradado la vida de Enoc a Dios y también fue llevado, y esto es un ejemplo de nosotros cristianos. Por eso, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser llevado, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También sin ningún mérito hemos sido justificados, ¿no? Pero no es automáticamente. Sino, no solamente creemos en esa verdad, sino creemos que Dios está junto con nosotros. Y cuando vivimos conforme a su voluntad,
recibimos el testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ir con el Señor también, como Enoc, tenemos que tener el testimonio de haber agradado a Dios. Los que son salvos cristianos también tuvo el testimonio de agradar a Dios y también de que somos sus hijos de Él. Realmente tenemos el testimonio de haber agradado a Dios antes de ir con el Señor. No sabemos si es que vendrá hoy incluso. ¿Con qué pagaré al Señor por toda la gracia para conmigo? Agradar al Señor es pagar la gracia de Dios. En Romanos 14, 7 a 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nosotros quienes somos salvos, no hay ninguno quien vive para sí. ¿Es correcto? No hay ninguno que uno viva para sí. Si es que estuviera, es una contradicción. No tiene que haber. No hay ninguno que muera para sí. Que uno viva para sí y que muera para sí, realmente esto es tan miserable. No hay ningún valor. Que viva para el Señor, que muera para el Señor. ¿Por qué? Porque que viva o que muera, yo soy del Señor. Que yo coma o que yo beba, que haga cualquier cosa, es para la gloria de Él y para agradar al Señor, para el Señor. Lo que no agrada al Señor, aunque quieren hacer, no hay que hacer. Aunque no quieran hacer, hay que hacer si es para agradar al Señor. Porque mi cuerpo no es mío. No tiene requisito para vivir para sí, para morir para sí. Que viva para el Señor, que muera para el Señor. Que viva o que muera, soy del Señor. Claro. Que viva o que muera, soy del Señor. Un esclavo fue comprado con precio alto, por eso el siervo no tiene su voluntad propia, no tiene un plan, no tiene su propia alegación. El dueño dice que haz esto y el esclavo no puede decir no, no quiero. Hay que hacer todo lo que fue mandado. Y no importa si es que fue elogiado o no, sino hicimos lo que debimos de hacer. Como dice Jesús en San Lucas 17, somos del Señor. Realmente fuimos comprados con precio alto. Y esto no es para molestarnos Dios, porque Él nos compró, sino es para darnos una gloria mayor. Si es que alegramos al Señor, Dios nos alegrará mucho más. Para agradar al Señor, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo? Primero, hay que alegrarse el Señor. Dios nos agradó también. En 1 de Pedro 1:8 dice: nosotros por la fe hemos comprendido su gracia y haber creído nos gozamos mucho. Que habéis recibido la salvación del Espíritu. Como Dios nos ha salvado, por eso alegramos tanto. Al recibir la salvación realmente nos gozábamos tanto, ¿no? Yo en la noche de 30 de octubre de 1962 he recibido la salvación, comprendí su gracia y realmente no podía saber si fue un sueño porque estaba en la oscuridad
Y en ese momento yo estaba pastoreando a una iglesia rural y solito caminaba 4 kilómetros y realmente yo bailé, rompiendo las dudas que llenan mi corazón y con un corazón muy tranquilo, alabo ya que fue expiado por la sangre de Jesús el Cordero. Redención, redención, Señor Jesús redimió mis pecados. Ahora también tengo el mismo corazón. Por la gracia de Dios. Al final, como yo recibí la salvación por haber creído, hay ese gozo. En Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya higuera, aunque no haya ovejas en la majada y aunque no haya vacas en los corrales, no tengo nada, pero yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo piensan de esto? ¿Se alegran porque hay algo en este mundo? Entonces, si desapareciera todo, serían miserables, ¿no? Eso no es nada. Solamente los que se gozan con el Señor viven con la gracia y con su gozo, y también puede alegrar al Señor. Todos los que intentan de recibir el gozo en este mundo no pueden agradar al Señor. Ahora tenemos que pensar cómo podremos alegrar al Señor, buscar, aprender. Y si es que lo sabemos, tenemos que ponerlo en práctica. Busquemos juntos Primero de Tesalonicenses. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, busquemos juntos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis en nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Apóstol Pablo, enviando la palabra a Tesalónica, dice por lo demás, o sea, en el último, predicando a Tesalónica, dice: hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Apóstol Pablo ha predicado el amor y la gracia de Dios en Tesalónica, y en muchas tribulaciones han recibido este evangelio con gozo. Así dice en Tesalonicenses. Y no solamente recibió la salvación, sino también aprendió cómo un cristiano salvo puede agradar al Señor. Lo enseñó Pablo. ¿Cómo podrá gozarse Dios? Conforme a lo que ha aprendido los santos de Tesalónica, dice que realmente se han comportado así. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Los santos de Tesalónica fue aprendido de apóstol Pablo y no lo recibió como palabras humanas, sino lo recibió como palabra de Dios. Por eso, esa palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, realmente es un ejemplo bueno, esos santos de Tesalónica, porque estuvieron en tribulación, pero recibieron la salvación con gozo. Apóstol Pablo
han querido tener el ejemplo, tomar el ejemplo del apóstol Pablo y de todos los cristianos. Y también fue el ejemplo de las iglesias de alrededor. La fe de los santos de Tesalónica en todo lugar se ha extendido. Estando en pobreza extrema, dijeron que iban a ayudar a los santos de Jerusalén. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún estando en la pobreza, realmente ellos ponían en práctica. Y de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nosotros agradar a Dios no es solamente hasta aquí, sino hasta que estemos ante Él, hasta el último momento, tenemos que esforzarnos más, sucesivamente, hasta que mi vida permanezca en este mundo. ¿Cómo podré agradar al Señor? Hoy, ¿cómo podré agradar al Señor? Si es que una busca hay. Los que no son salvos hay que predicar el evangelio. Obviamente Dios se alegra, y cuando un pecador se arrepiente, se goza Dios más que los 99 ovejas, que las 99 justos. En San Lucas 15:10 dice: hay gozo delante de los ángeles que Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, cuando recibe la salvación. Es por eso que nosotros, que muramos o que vivamos, hacemos todo lo posible para predicar. Y cuando un alma se goza, Dios tiene una fiesta arriba en el cielo con sus ángeles. Tocan las campanas, hay alegría, regresó el pecador perdido. Gloria, gloria, como cantan los ángeles, como suenan las fuertes arpas. Realmente hay una fiesta en el cielo cuando uno recibe la salvación. Por eso nos alegramos también y decimos que recibimos la salvación. O también hay noticias en el extranjero que recibieron la salvación y nos gozamos juntos, ¿no? Es porque Dios se goza. Entre los que son salvos, si es que hay una debilidad, si es que hay un débil, hay que ayudar, porque eso es alegrar al Señor. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios se goza y pagará por eso. Lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si es que buscamos lo que podemos hacer, hay tanto. En la iglesia también. Es para agradar al Señor. Que otras personas lo reconozcan o no es problema eso. Suficiente que Dios se haya agradado con esto. ¿Nosotros vivimos en este mundo para agradar a los hombres? No. Que guste o no los hombres, no importa. Primero es para agradar al Señor. Todo lo que haga, todo lo que sufra o sacrifique, que viva o que muera, agradar al Señor viviendo, entonces vivo. Pero si agrado a Dios muriendo, entonces yo muero. ¿Temo? Ahora, los que agradan al Señor tienen que comportarse así constantemente. Busquemos juntos Génesis capítulo 5. Busquemos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Desde el versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22 a 24.
Desde el versículo 22 yo les leo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto fue antes del diluvio, por eso vivieron mucho más tiempo. Enoc también. Él es uno de los hombres quien vivió más tiempo, ¿no? También engendró a Matusalén, quien vivió más tiempo. Y dice 300 años y engendró hijos e hijas. Por eso todos los que viven en la montaña y que no tuvieron hijos, así ha andado con el Señor. No, sino durante 300 años ha andado con el Señor, engendrando hijos y llevando una vida familiar también. Caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas, quiere decir que también llevó una vida normal como todos. Y también versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc ha tenido testimonio de ser agradado a Dios. Y en Génesis 5 dice que Enoc andó con Dios durante 300 años. Andar con Dios es vida de agradar a Dios. Dios, el propósito que haya creado a los hombres según su apariencia, según su imagen, es para amar a nosotros y también es para estar con nosotros. En el huerto del Edén, Dios estuvo junto con ellos. Todos los días podía conversar con Dios. Andó junto con Dios. Pero a través de los pecados de Adán, se ha cortado la comunicación con Dios. Fue echado fuera del huerto del Edén. Por eso fue maldito. Sin embargo, Dios no ha abandonado a los hombres con esta razón, sino Él ha tenido misericordia, también ha hecho la obra de salvarnos. Quien vino conforme a la imagen de los hombres es Jesús. ¿Por qué se habrá vestido del hombre y vino a este mundo lleno de pecado? Él ha venido a buscarnos, es para salvarnos, porque nos ama y para andar junto con Él vino. Jesús, a través de su muerte, fue pacificado nuestra relación con Dios. Por eso en San Mateo 1, 21 a 23 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de Jesús es salvación. Oh Jesús quiere decir oh Salvador, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El propósito que nos salvó es para que Dios esté junto con nosotros. A través de los pecados se ha alejado con Dios y fueron enemigos, pero a través de la muerte en la cruz se ha pacificado esa relación de enemistad y Dios nos ha amado, nosotros amamos a Dios. Fuimos pacificados otra vez con el Señor y ahora Dios camina junto con nosotros. Eso es el propósito de por qué nos ha salvado. En San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Aquel verbo fue hecho carne entre nosotros. Como dice Logos Incarnation, que Él haya venido a este mundo con nuestra carne y que esté junto con nosotros
es para que nosotros seamos llevados al cielo. Es para llevarnos al cielo. Que seamos salvos quiere decir que sea pacificado entre los enemigos. Quien anda con Dios en este mundo también vivirá eternamente en el cielo. Por eso, el propósito que nos salvó es para que Dios esté junto con nosotros. Realmente nos ama tanto y quiere estar con nosotros. Por eso nos dio esa gracia tan grande a nosotros. Esa gracia de la salvación. Jesús siempre ha agradado al Señor. Nosotros quienes somos salvos tenemos que ser agradables al Señor. Y el Señor está junto con nosotros. Busquemos juntos Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 45. Éxodo capítulo 29, desde el versículo 45 a 46 les leo. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Las israelitas cuando han bajado a Egipto, durante 40 años fueron esclavos del rey de Egipto. Esto conforme a la imagen de Dios que fue creado, en vez de obedecer a Dios y que haya bajado a ser esclavo, es la imagen de servir al diablo en vez de Dios. Y nos ha manifestado cómo es ser esclavo de Dios. Moisés es imagen de Jesús, ¿no? Ha enviado a Moisés y ha hecho bajar las 10 plagas y sacó de medio de ahí. Y es para que nosotros a través de Jesús fuimos librados bajo la potestad y la autoridad del diablo. Después de que sacó a los israelitas del Egipto, ha hecho crear tabernáculo en el desierto. Y que haya sacado del Egipto es para que habite el Señor. Y es para que habite en medio de ellos. El propósito que ha guiado de ahí es para estar en medio de ahí, junto con ellos. Y que haya guiado al desierto se refiere a que nosotros entremos en el cielo en el futuro. La historia del Antiguo Testamento de Israel nos está manifestando cómo nos salvará. Cómo nos salvará de la potestad de la muerte y del diablo. Es para que Dios more junto con nosotros. El cielo es el lugar donde vivamos eternamente con el Señor. Nos ha salvado para llevarnos allí. Por eso, la vida para agradarnos, para agradar al Señor, en otras palabras, es la vida de andar junto con el Señor. Después de ser salvo, llegó el Espíritu Santo. En Gálatas 3:2 dice: recibisteis el Espíritu cuando habéis creído. En aquel día vosotros en mí y yo en vosotros. Después de ser salvo, dice que ha recibido perdón de pecados. Esto es ser renacido. Ahora soy hijo de Dios. Va a ir conociendo poco a poco. Y después conoce que el Espíritu Santo está en mí y que Dios está en mí y que Cristo está en mí. Realmente esto es una verdad tan sorprendente. Es tan sorprendente que los hombres no creen. Dice, ¿realmente estará el Espíritu Santo en mí? La palabra dice así, pero no sé. Entonces, ¿Dios es mentiroso? ¿Él miente diciendo que está no estando? Sí, sí está, pero se olvidan constantemente. Entonces sería bueno que sintamos un poco, no dando cosquillas, pero no hay ningún sentimiento. Por eso sí está el Señor. No podemos entenderlo con nuestra propia cabeza. Si es que está, está. Por eso
En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo en nuestros corazones, tenemos que creer eso. El Espíritu Santo está con nosotros, nos protege, también nos guía. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Como somos tan débiles, el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. En Salmos 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dice, este Dios es Dios nuestro, nos guiará aún más allá de la muerte, hasta que entremos al cielo nos guía. En Salmo 121, versículo 1-3 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Después de recibir la salvación, Dios es mi Padre, y toda mi ayuda viene del Padre que hizo los cielos y la tierra. Y ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. El quien me ha salvado, ese Padre, mientras que yo vivo en este mundo, me ayuda, me protege, me guarda y me guía. Busquemos juntos Hebreos capítulo 13. Busquemos juntos Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Desde el versículo 5-6. Versículos 5-6 les leo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, no améis al dinero. Como dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No quiere decir que no hay que trabajar, sino hay que trabajar más fuerte para cuidar a mi familia, también para predicar, para ayudar a los débiles. Tengo que trabajar y trabajar. Si ni siquiera trabaja, no puede comer, ¿no? No quiere decir que no trabaje, sino que no ame al mundo. Que no ame al dinero. Que me dé mucho, que me dé poco, tengo que satisfacerme de eso. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ama tanto al dinero, y si es que tiene el deseo de dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No cree en Dios, sino en dinero. Piensa que el dinero les guarda, protege y que garantiza el futuro. Piensa que eso les puede traer la felicidad. Pero Dios odia eso. Dios odia eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No hay que tener avaricia. Realmente el Señor era el más pobre, ¿no? Sus discípulos también. Y todos los santos también. Pero según su voluntad han vivido agradando al Señor. Ahora nosotros vivimos tan cómodamente y quieren ser más cómodos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor está junto con nosotros, no nos abandona y tampoco se aparta. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tiene alguna preocupación? ¿Tiene algún temor? No. El Señor está junto con nosotros. Entonces, ¿de qué temen? ¿Qué preocupación tienen? En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios, lo que le agrada es andar junto con Él.
va a la iglesia, también ora, alaba, incluso a veces ofrenda, pero si es que no camina junto con Dios, Dios no se alegra. Tiene que ser igual que Dios. Siendo humildes, hay que caminar junto con Él. Hay que creer que el Señor está con nosotros. Andar con Él es vida obediente a Él. En 1 de Pedro 2:5 dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estando en el templo, todos los días somos sacerdotes que servimos a Dios. Como Jesús es templo, nosotros somos sacerdotes estando dentro de ese templo. El sacerdote no sirve a sí mismo, no, sino sirve a Dios todos los días para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un sacerdote santo hay que alejarse de los pecados y del mundo para amar a Dios. En 2 de Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Un sacerdote que sabe que hay que alejarse de Dios y que ama a Dios, sabe que hay que alejarse de los pecados y del mundo, hay que ser distinguidos de esas cosas. En 1 de Pedro 1:15-16 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios Padre dijo, sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santo en todas las cosas. Tenemos que ser distinguidos de la maldad. Viviendo en el pecado no puede agradar al Señor. Viviendo en el pecado, ¿cómo? ¿Camina con Dios? Miente muy bien. Enoc ha caminado junto con Dios y Noé antes del diluvio. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Enoc también caminó con Dios. Y Noé también, que recibió la salvación creado en las arcas, ha caminado junto con Dios. En Génesis 6:11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Por eso Dios dijo a Noé que yo juzgaré este mundo con agua, por eso prepara un arca. Fue lleno de la violencia y lo lavó totalmente con agua, lo saben bien. Y ahora una vez más, pero esta vez no con agua, sino juzgará a Dios con el fuego, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, como dice en 2 de Pedro 3:7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, igual que el azufre ha caído en Sodoma y Gomorra. Yo he entrado a aguas termales de azufre, hasta ahora está hirviendo. Igual que Dios ha juzgado Sodoma y Gomorra con azufre y fuego, nos está manifestando previamente cómo juzgará Dios a este mundo con fuego. Este mundo se ha desarrollado la civilización, el arte y también todo el mundo está siendo desarrollado, pero el pecado también se ha desarrollado y está lleno. Y realmente está lleno y suficiente para ser juzgado. Ahora el evangelio se ha expandido a todo el mundo y se está acabando la paciencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Antes del diluvio, como Enoc fue traspuesto, como fue arrebatado, igual que eso,
Antes de que fue juzgado este mundo con agua, Noé ha creado la arca. Igual que esto, nosotros tenemos que ser distinguidos en este mundo si vivimos caminando junto con Dios. Entonces, Enoch, como fue traspuesto antes de ver muerte, es imagen de los santos. Y entonces Noé es la imagen y el modelo de las israelitas que han pasado. Igual, los dos han caminado junto con Dios. Dios nos ayuda, nos protege. Ahora nosotros tenemos que agradar a Dios y tenemos que llevar la vida de caminar junto con Dios. Al Señor que vendrá tenemos que tener la esperanza. Por último, busquemos Apocalipsis 21. Busquemos juntos Apocalipsis 21, versículo 3. Apocalipsis 21, versículo 3. Les leo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese cielo nuevo y tierra nueva. Que Dios esté junto con Él, junto con nosotros, viene 3 veces, ¿no? En un versículo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando uno va al cielo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, eternamente vivirá junto con Dios, siendo glorificados. Para vivir junto con Dios, siendo glorificados, en este mundo primero tenemos que agradar a Dios y caminar junto con Él. Esto es el testimonio de ser salvo. Uno no va al cielo haciendo esto, sino esto hace un cristiano salvo. Y un cristiano verdadero, no uno falso, sino el verdadero, camina junto con Dios, y ese testimonio que ha sido salvo. Un cristiano verdadero agrada a Dios. También vive teniendo la esperanza eterna. Los cristianos verdaderos, siendo llenos del Espíritu Santo, son distinguidos del mundo. El Señor ama a ellos. También lleva al cielo eterno para vivir eternamente juntos. Por eso está preparando y pronto vendrá. Por eso nosotros, mientras que vivimos en la última época, tenemos que llevar la vida de agradar al Señor. Para eso aprendemos la palabra. También comprendemos y obedecemos, y tenemos que esforzarnos de agradar a Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros alejados de ti, siendo pecadores. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros. Y cuando no te conocíamos, tú, Señor, has muerto para nosotros y has derramado tu sangre preciosa, nos has salvado eternamente, Señor. Te agradecemos por esto. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, nos ayuda en la debilidad, también nos protege, también nos guía en la verdad, para que la vida que nos resta vivamos conforme a tu voluntad y tu gloria. Y tú, quien nos ayudas a vivir conforme a tu palabra, te agradecemos, Señor. Ayuda para que nuestro corazón no sea quintado en este mundo, ya no vivamos conforme a nuestros deseos carnales, sino danos más el amor hacia ti, Señor, para que vivamos conforme a tu gloria, para que estemos delante de ti sin ninguna vergüenza en un poco tiempo. Para eso guíanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.